Antes del Winca. A mi tierra. Vienen tiempos difíciles para nuestro pueblo. Experimentaremos invasiones, enfermedades. Ya nunca más será igual. El equilibrio finalmente se romperá y nos conducirá a grandes calamidades. Enfrentaremos a los incas en el valle del río Maule. Nuestro valiente pueblo los combatirá con una implacable victoria que los alejará para siempre de nuestro territorio. Sin embargo, otros Wincas vendrán. Seres extraños y poderosos que amenazarán nuestro equilibrio con la buena tierra. Mas nacerá uno entre los nuestros, que luego de grandes sufrimientos tendrá la sabiduría para combatirlos, llegando a ser conocido como el Toki legendario. Veloz. Leftraru. Tu nombre será Leftraru, hijo de Curiñancu. Esta vez sí voy a poder. ¡Vamos, Leftraru! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Leftraru! ¡Nos vamos! ¡Au! Tranquilo, Leftraru. Nos volcarás. ¡Miren! ¡Llegamos a la Liwen! Sí, Leftraru, ya llegamos. Leftraru. Hola, hermanos. Esta vez, nada de travesuras, Calvarino. ¡Te conozco, Caupolicán! ¡Palín! ¡Me encanta el palín! No, aún son muy pequeños para jugar con nosotros. Pueden salir lastimados. Ustedes jugarán por allá. Al atardecer, todos se preparaban para la gran ceremonia. El Guillatún es la ceremonia más importante de los mapuches.
Una ceremonia que se siente en lo más profundo del corazón. Es la energía de nuestro pueblo. Somos un pueblo vivo. Los incas ya habían sido expulsados con gran éxito, pero ahora venían otros wincas. Jamás habíamos visto algo similar. Eran muy extraños. Enormes bestias de 4 patas, cuerpos y cabezas brillantes. Peleaban con extrañas armas, también brillantes, y nuestras armas no les hacían daño alguno. Sigue, Colo Colo, sigue. Con gran valentía los pudimos alejar de nuestra buena tierra y nunca más los volvimos a ver. Pero no fue una victoria como la que tuvimos contra los incas. Fue como si ellos solo nos hubieran estado probando. Tendremos que estar atentos. Tenemos que prepararnos. ¡Te acabaré, Winca! ¡Probarás el poder mapuche! Leftraru crecía y pronto cumpliría 10 años. Siempre atento, observando todo lo que sucedía. Pero su destino llegaría de golpe, pues la desgracia caería sobre los mapuches. Llegaba nuevamente aquel extraño Winca. Los incas ya se llevaron todo el oro, Pepe. Parece que esto solo será por nuestra gloria personal. No, Paco, nada de glorias personales. Yo quiero tierras para trabajarlas. Llegó el momento, Curiñancu. Nuestros informantes nos dicen que se acercan. Nuevamente son esos extraños y enormes seres. Y ahora, en mayor número. Debemos conservar nuestro equilibrio, nuestra libertad. Cuenta conmigo, Colo Colo. Yo organizaré a mis hombres. Tenemos que impedir que avancen. Ya sometieron a los incas, diaguitas, atacameños y recientemente a los picunches. Y ahora vienen por nosotros. No, Colo Colo. Los detendremos. Se vienen tiempos difíciles, Curiñancu. Muy difíciles. ¿Va a haber guerra, papá? Muchas veces pasan cosas que no quisiéramos que pasen. Muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Pero cuando nos vemos amenazados, debemos actuar
y hacer todo lo que está en nuestras manos para mantener nuestro equilibrio, nuestra libertad. Debes comprender, Leftraru. Somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, somos ella. Debemos conocernos. Debemos cuidarnos y respetarnos. Si lo hacemos, finalmente respetamos a la Tierra. Esto debes saberlo. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Sí, padre. Comprendo. ¿Quién es nuestra madre, Leftraru? ¿Quién nos da todo? ¿Nuestra buena tierra? Exacto. Cada vez que sacamos algo de la naturaleza, debemos reponerlo. Cuando nos juntamos con nuestra gente, cada uno debe aportar algo para que exista un equilibrio. Esto es muy importante. Tú debes estar en equilibrio con la tierra para ser un verdadero mapuche. Yo seré un verdadero mapuche. Bien. Ahora, demuéstrame lo que has aprendido. ¡Sí! ¡Papá! ¡Algo brilla en el horizonte!